empezando, poco a poco viendo esta iglesia colosal. Os he dicho que es colosal por fuera, pero por dentro ya veis que encontramos muchísimos elementos, como ha dicho Ander, de épocas diferentes. Un núcleo principal de la iglesia estaría, tal como la vemos hoy, más o menos, en el siglo XVI. Luego también veremos que igual había una iglesia anterior, como sucede en muchas ocasiones, ¿no? No es una cosa nueva. Pero bueno, intentaremos ir por partes, ver un poco, pues eso, intentar abarcar todo lo que tenemos aquí. Tenemos una hora, por tanto, obviamente vamos a tener que reducir muchos asuntos. Hablaremos un poco primero del surgimiento un poco de Orón, que está, el pueblo de Orón, que está vinculado a la pedanía de Miranda de Ebro de Orón, que está vinculado, pues como digo, a Miranda de Ebro. Y está vinculado, parece ser, con un primitivo poblamiento vinculado de nuevo a los campos de trabajo, en definitiva, ¿vale? A los campos de agricultura, a los campesinos, ¿vale? Y y hay, ¿no? Tierra de cultivo, y parece ser que en un primer momento estaría vinculado, pues, con eso, ¿no? Con campesinos, con gente del campo que querría estar más cerca de sus campos de trabajo, y ahí estaría un poco el núcleo de todo lo que encontramos en la actualidad, ¿vale? Hablando propiamente de la iglesia, como os he dicho, estaría en torno a inicios del siglo XVI el surgimiento de esta iglesia. Tenemos que contextualizarlo un poco más ampliamente, porque ya sabéis que finales del siglo XV y principios del siglo XVI realmente hubo pues eso, un boom inmobiliario, podemos decirlo. Se crearon muchísimas iglesias, se reedificaron iglesias nuevas, pero también se renovaron, entre comillas, las iglesias anteriores de ese momento. Era un momento económicamente pues, bastante bueno, ¿no? Luego veremos con Ander algunos motivos que nos puede llevar a esta cierta holgura económica en este principio del siglo XVI. También quienes estuvisteis en Olano cuando vimos este retablo, ya os comenté toda esta cuestión del tráfico marítimo y cómo la vinculación entre el Cantábrico y Burgos pasaría casi necesariamente por estas tierras. Por tanto, el comercio también tendrá mucha importancia para eso, para el surgimiento y para la creación de estas iglesias tan grandes que tenemos por aquí. Y bueno, es un poco en cuanto al contexto, ¿vale? Por suerte tenemos bastantes documentos sobre esta iglesia, sobre quién pudo estar detrás de la ejecución de esta iglesia. Luego veremos cómo las capillas que tenemos a los lados, veremos un poco también qué personajes pudo haber detrás de ellas, ¿vale? Por tanto, se nos va a hacer más fácil esta tarea de crear una especie de cronología para el surgimiento de esta iglesia, ¿vale? Tenemos un nombre, un arquitecto, un cantero, que puede ser, digamos, uno de los responsables principales, por lo menos, de la creación o bien de la traza, es decir, el plano de la iglesia, o propiamente de la ejecución de la iglesia, ¿vale? Tenemos el nombre de Miguel de Mendizábal o Miguel de Ibarburu, como se le conoce en otros documentos, ¿vale? Está un poco, bueno, en ese momento los apellidos y tal, pues iban un poco variando según de dónde estaban, ¿vale? Este Miguel de Mendizábal era un cantero, un arquitecto que venía de la zona de Guipúzcoa, un arquitecto que estuvo trabajando pues, por toda esta zona, también en zonas de Burgos, La Rioja, zona de Álava, toda esta zona que abarcamos más o menos 50-100 kilómetros a la redonda. Y bueno, también, no sé si conocéis, pero en Miranda existe la iglesia de Santa María de Altamira, que es, si la conocéis, es prácticamente igual, o muy parecida por lo menos en proporciones a la que tenemos aquí. Sería también el encargado de hacer la iglesia de Miranda, por tanto, una vinculación o un taller dirigido por él con bastante importancia, ¿vale? Creo que es importante hablar de un fenómeno que se dio en ese momento, en el siglo XVI, que pueden ayudarnos a entender pues, tanto el surgimiento de esta iglesia como el surgimiento de muchísimas iglesias de este momento tardogótico a lo largo de la península, ¿vale? Es el fenómeno de los canteros vizcaínos. Este nombre es el nombre que le ha dado un poco la historia posterior, podemos decirlo, este nombre cantero vizcaíno, y creo que es importante explicarlo para entender qué sentido tenían en ese momento los talleres itinerantes como el que pudo establecerse aquí para realizar esta obra, ¿vale?
El nombre de cantero. Con cantero nos referimos no solo, pues bueno, a alguien que trabaja la piedra, podríamos entenderlo como tal, sino, pues, carpinteros, bueno, todo tipo de oficios que podían entrar dentro de un taller artístico como lo entendemos actualmente, ¿no? Arquitectos más propiamente, escultores, incluso a veces pintores también, ¿vale? Toda una serie de profesiones que se les da el nombre de cantero. El nombre de vizcaíno, esto es un poco de chauvinismo de los vizcaínos, ¿no? Porque han abarcado con este nombre de vizcaíno a muchas gentes de muy diferentes geografías, ¿no? Desde pues, mucha gente del norte de Iparralde, podemos conocerlo, ¿no? Mucha gente de Navarra, mucha gente incluso de Cantabria, gente de Guipúzcoa, incluso, ¿no? Como el Miguel de Mendizábal que creó esta iglesia. Bueno, con vizcaíno básicamente se referían a toda una serie de personas del norte, podríamos decir ahora gente del norte, y tampoco estaba muy bien definido, ¿vale? Luego creo que con Ander podremos ver también cierta matización o cierta propiedad que tenían estos canteros, ¿no? Que luego tendrá muchísima importancia, estos canteros vizcaínos, perdón. Bien, podemos hablar ahora propiamente de la planta de esta iglesia, ¿no? A esta iglesia siempre se le da el nombre de Hallenkirche. Hallenkirche, que es el nombre alemán, que al castellano podemos traducirlo como planta de salón. Planta de salón, por ejemplo, quienes hayáis visitado San Vicente en Vitoria, esa es una planta de salón, bueno, para que tengáis un poco situada, ¿vale? La definición que podemos dar de esta planta de salón, lo que se da de esta planta de salón, es una iglesia de, en principio, más de una nave, donde todas las bóvedas están a la misma altura, creando una sensación de única, una sensación de un todo, una sensación unificada, donde, pues bueno, por la monumentalidad, por el espacio en sí, crea una sensación continua, una sensación unida, ¿vale? En contraposición a otras iglesias de planta de cruz, donde se divide un poco más el espacio, ¿vale? Perdonad. Sobre esta cuestión, ¿qué podemos decir? Pues bueno, como os habéis fijado, aquí tenemos una sola nave, no tenemos más de una nave. Por tanto, el término de planta de salón no se puede corresponder a la altura de las tres naves, porque efectivamente tenemos una, por tanto no se puede jugar a eso. Pero sí que creo que todos podemos verlo y todas podemos verlo, esa idea de monumentalidad, esa idea de unificación del espacio, esa idea de incluso estos columnas o pilares, casi podemos decirlo, que componen la iglesia, cómo crean, pues eso, estas grandes alturas de iglesias, que posibilitan, por otra parte, una de las joyas que creo que también tiene aquí Orón, que es las bóvedas que tenemos en la parte superior, ¿vale? Podemos empezar por la que en principio sería la más antigua, donde se empezaría a hacer la iglesia, que es la que tenemos en la cabecera, una bóveda de crucería sencilla, acaban todos los nervios, digamos, en una sola clave. Como digo, esto sería una fase inicial, pero conforme vamos avanzando en los tramos de la iglesia, veremos cómo incluso se va refinando un poco el asunto, ¿vale? Y me gustaría centrarme un poco tanto en esta que tengo aquí como en la otra que tenemos, ¿vale? En estas dos que tenemos por aquí. A estas bóvedas les llamamos, le voy a dar todo el nombre técnico, no lo voy a repetir más, pero para que nos lo quedemos, es una bóveda de crucería, estos arcos son arcos cruceros con terceletes, estos son terceletes y cuadrifolios. Las hojas, digamos, que tenemos por aquí son cuadrifolios. Por tanto, tenemos una bóveda de crucería con terceletes y cuadrifolios. Ya no lo repetimos, ¿vale? Nos lo quedamos, nos lo apuntamos y ya lo comentamos. Pero realmente lo que me gustaría decir sobre esto es porque estas bóvedas son un avance técnico, estético, de diseño muy grande. Este tipo de nervios que se curvan, que crean una especie de conopios, así es como se llama esta forma, realmente es muy vanguardista, ¿no? Para esta zona. De hecho, le voy a pedir a la tableta, podemos más o menos rastrear el origen. Sí, podemos rastrear más o menos el origen
de este tipo de diseños. Y creo que tiene cierta importancia detenernos un poco en este diseño, ¿vale? La imagen que os voy a enseñar ahora es una imagen de la Catedral de Palencia, del crucero de la Catedral de Palencia, del año 1497, es decir, 30 a 40 años antes de la creación de esta iglesia. Y si nos fijamos, a ver si la podremos ver, el diseño es realmente bastante parecido, ¿no? Esta idea de los cuadrifolios, esta idea de los nervios cruceros, esta idea de los terceletes. Aquí, lógicamente, la de Palencia es más recargada, más innovadora en ciertos sentidos, pero veremos cómo se simplifica este tipo de diseño, se simplifica y daremos alguna hipótesis de cómo pudo llegar este diseño hasta aquí, ¿vale? Porque creo que también tiene su importancia. Sabemos que en la catedral... Uy, perdón. Sabemos que en la Catedral de Palencia estuvo trabajando un personaje muy importante. Un personaje que no sé si os suena, pero será uno de los arquitectos más importantes que habrá en esta época del tardogótico. Es un hombre llamado Simón de Colonia. Simón de Colonia, como su propio apellido, entre comillas, indica, venía de Colonia, venía de Alemania y trajo aquí este diseño que fue realmente muy exitoso. Fue realmente un verdadero boom, fue realmente un diseño que querían repetir muchísima gente y uno de sus discípulos, Juan Gil de Ontañón, que estuvo trabajando también en la Catedral de Palencia, estuvo trabajando en el claustro, imitó este diseño haciéndolo un poquito más simple, un poquito menos recargado, con menos elementos decorativos en definitiva, y vemos cómo este se va pareciendo aún más al que tenemos aquí encima, ¿no? A los dos diseños que tenemos de las bóvedas aquí, ¿vale? Por tanto, ¿cuál es el camino que podemos trazar desde Palencia hasta aquí, hasta Oro? Bueno, es una propuesta, no es una cuestión, es algo que yo creo que tiene cierto sentido, ¿vale? Sabemos que Juan Gil de Ontañón estuvo trabajando en Burgos. Sabemos que Juan Gil de Ontañón, al principio del siglo XVI, estuvo trabajando en algunas zonas de La Rioja y parece ser que haga su taller, por lo menos, en algunas zonas de Álava, ¿vale? Por tanto, cabe la posibilidad de que el taller de este Juan Gil de Ontañón, que había aprendido en Palencia, llegase hasta aquí. No sabemos si algún diseño, no sabemos si Miguel de Mendizábal pudo pertenecer al taller o a la órbita de este Juan Gil de Ontañón, pero el caso es que es especialmente significativo que aquí aparezcan este tipo de bóvedas cuando en muchos otros lugares pues no aparecen, ¿vale? Bueno, habría alguna cosa más que decir, pero también fijarnos, por ejemplo, en la última que tenemos, es un poquito más sencilla, pero también son diseños muy vinculados a Juan Gil de Ontañón, este tipo de bóvedas, pero bueno, yo creo que con eso nos podemos guiar, ¿no? Simplemente para decir que si empezamos a dividir la iglesia en partes, viendo diseños y demás, podemos trazar vinculaciones con cosas muy punteras que se estaban haciendo en ese momento, ¿vale? Por tanto, las bóvedas, que era una especie de seña de identidad de los arquitectos, porque estamos en un momento un poco de transición entre este arte gótico, que lo podemos ver un poco en Bardauri, y el arte renacentista más propiamente, esos arcos de medio punto, etcétera, ¿vale? Pero bueno, con eso nos quedamos de momento. Quiero que hablemos un poco también del retablo que tengo a mis espaldas. Sabemos que sobre 1646 se encargó este retablo, es decir, 100 años después justo de, en principio, la finalización canónica, digamos, de la iglesia. Sabemos que los vecinos necesitaban pues eso, un mueble del retablo. No sabemos hasta ese momento qué tipo de mueble litúrgico estaban utilizando. Seguramente habría alguno, porque en todas las iglesias había alguno. A veces eran muebles, a veces eran más o menos inmuebles, como los que tenemos aquí. Por tanto, en 1646 se encargó este retablo y se encargó a un arquitecto tracista mirandés, apellidado Galán. Este Galán sabemos que tardó incluso casi 100 años
su familia en cobrar incluso lo que se le había dicho sobre el retablo. Sabemos que tardaron incluso 20 años o más de 20 años en terminarlo y que hasta el siglo XVIII no se doró. Por tanto, la ejecución de este retablo también tuvo ciertos problemas, ¿vale? Os voy a enseñar una imagen del retablo del retablo de San Lorenzo del Escorial. No sé si alguien ha estado en el Escorial, pero el retablo que tenemos ahí fue realmente también muy exitoso, muy influyente para muchos otros tipos de retablos que se crearon en ese momento, retablos clásicos, como muy parecidos. Por aquí, el retablo del Escorial será un poquito anterior, 60 años anterior, pero vemos cómo la estructura general, como la traza general, es muy similar a la que encontramos aquí en Oro, ¿vale? Por tanto, de nuevo, otro tipo de innovación técnica, de diseño, que encontramos aquí en Oro, en este caso, en relación con San Lorenzo del Escorial, ¿vale? La traza, como os digo, es puramente clásica. Encontramos columnas entorchadas, tipo de decoración muy exitosa. Encontramos también ya capiteles corintios con esta importancia que empiezan a adquirir. En la parte inferior, en el banco, digamos, encontramos metopas y triglifos, lo típico de los templos griegos. Bueno, muchos elementos decorativos que nos vinculan en definitiva con un conocer, con un saber hacer típicamente clásico, ¿vale? Pero claro, tenemos más partes aquí, aparte de propiamente la traza, ¿no? Tenemos también escultura y tenemos también pintura. Y es que tenemos también el nombre del escultor, Pedro de Oquerrubi. Todas estas esculturas que tenemos aquí, con San Pedro y San Pablo, bueno, aquí propiamente con el patrón de la iglesia, que no sé si lo he dicho, pero es San Esteban. Ya sabéis, San Esteban, esta vinculación como protomártir, primer mártir del cristianismo. Tenemos aquí también una iconografía, a ver si me va a dar, una iconografía bastante curiosa, la vimos en algún otro lugar, pero no suele ser demasiado habitual, el ángel custodio, una iconografía que no aparece en muchos lugares, como os digo. Arriba tenemos que aparece en la mayoría de ocasiones, ya sabéis, el Calvario y bueno, diferentes piezas escultóricas que podemos vincularlo con ese mediados del siglo XVII, este momento clásico de la historia, en el barroco clásico, esta mezcla extraña que se hace. Pero como os digo, también encontramos pinturas atribuidas o hechas, digamos, por un escultor apellidado Foronda, navarro, como yo, no por casualidad. Y encontramos aquí, en la parte inferior, a los evangelistas. Encontramos aquí, por ejemplo, bueno, diferentes escenas que seguro que reconocéis: la Anunciación, la Visitación, la Epifanía, la adoración de los pastores, muy diferentes escenas creadas con ya esta idea de un poco casi el claroscuro, de esta idea del barroco, ¿no? Que podemos encontrarla aquí, un barroco clásico, un barroco ordenado, pero que lo podemos encontrar aquí, ¿vale? Y arriba, como veis, también otras dos representaciones de San Roque y Santiago. Aquí lo tenemos pues a San Roque, ¿vale? Bueno, esto un poco sobre la escultura, sobre la pintura, y realmente de esta iglesia tenemos que detenernos solo en una parte, o bien la arquitectura o bien la escultura, pero como veis hay muchas otras partes. Encontramos aquí abajo lo que sería la parte más antigua, digamos, el sagrario, el tabernáculo, lo que primero se hizo. Sabemos que se hizo finales del siglo XVI, más o menos, un poco estilísticamente. Se ha atribuido a Diego de Marquina, un escultor también de la zona, que no tiene demasiadas obras datadas y fechadas, atribuidas a él, pero parece ser que esta es una de las que encontramos. Parece ser, pues bueno, como os decía antes, que el tabernáculo se adherió a otro mueble anterior, otra especie de retablo. Hemos visto muchas representaciones de retablos, ¿no? Estos retablos que se mueven, retablos tabernáculos incluso, ¿no? Que vimos una parte ahí en Olano, y este sí que es propiamente romanista. Veremos cómo va a aparecer a lo largo de la visita este nombre de romanista. Ya igual Ander nos comenta un poco más sobre este asunto en el campo escultórico, pero aquí lo que encontramos es una representación puramente clásica, ¿no? Un orden puramente clásico. Estas columnas dóricas con estas representaciones de
virtudes, parece ser, están recostadas al modo de las matronas romanas, al modo incluso de cómo Rafael representaba a los ríos, ¿no? Este tipo de representación que encontramos a lo largo de la historia del arte en muchos lugares. Por tanto, la pieza en principio más antigua, ¿no? La talla de la Virgen que está justo encima es de una fecha posterior. No sé hasta qué punto se sabe qué pudo haber ahí en ese momento. Ahí queda un poco el asunto, ¿vale? Me gustaría hablar un poco también ahora de las dos capillas que tenemos a los lados, ¿vale? Os voy a decir primero un poco, hablar de la rejería que tenemos a ambos lados, y luego cuando veamos propiamente el retablo nos dividiremos en dos porque no cabemos todos, y por tanto unos irán con Ander y otros veréis columnas abalaustradas. Este tipo de columnas que veis que tienen forma de balaustres serán realmente todo un éxito en el siglo XVI y en el siglo XVII en muchos lugares, ¿vale? ¿De dónde vendrá? Pues seguramente o bien de dibujos o bien de tratados, ¿no? Luego creo, no sé si, luego veremos alguna imagen de dónde puede venir todo este tipo de representaciones, ¿vale? Encontramos los balaustres del centro con toda una serie de mascarones, una serie de figuras, incluso a veces grotescas, ¿no? Porque algunos están sacando la lengua, están haciendo burla, ¿no? Podemos decirlo. Encontramos también una especie de guirnaldas, de tipo de decoración también típicamente, renacentista, podemos decirlo. Encontramos también los famosos grutescos o decoración a Carnelieri, es decir, toda una serie de elementos que podemos encontrar tanto en un retablo como propiamente en un edificio, ¿vale? Por tanto, la cuestión arquitectónica aquí está plenamente vigente. Encontramos otra parte que creo que también es bastante interesante, esta que estoy marcando con el láser. Esto sería probablemente un arquitrabe. El arquitrabe siempre tiene una serie de reglas, siempre tiene una serie de partes que si las cumples, o las cumples todas, pues mejor es tu edificación, ¿vale? Encontramos un entablamento, encontramos un friso, encontramos una cornisa, encontramos un dentellado. Este dentellado lo podemos encontrar desde Grecia hasta aquí, o no. Es decir, un tipo de decoración, por muy mínima que pueda parecer, que tuvo muchísimo éxito. Encontramos aquí, en el entablamento propiamente, un entablamento calado, con toda una serie de figuras, una especie de... Bien, vamos a hablar un poco de este retablo que tenemos aquí. Este retablo en principio estaría también realizado o diseñado por lo menos por Juan Bautista Celma. Juan Bautista Celma será quien se encargue de hacer la reja. Y aquí me gustaría hablar un poco también de cómo llegan o cómo se mueve el arte o cómo se mueven los artistas en este momento. Porque Juan Bautista Celma, en principio, sería un artista vinculado con la Catedral de Santiago. En la Catedral de Santiago hay unos púlpitos que se han realizado por él. Si habéis estado en la Catedral de Santiago, seguramente no habéis fijado de los púlpitos, porque hay tanto para ver que, bueno, si nos fijamos en el púlpito muy frikis, ¿no? Tenemos que ser del asunto, pero bueno, parece ser que él fue el encargado de hacer esta obra, y en ese momento en Santiago había entrado en contacto con este personaje vinculado al cabildo, y seguramente, no tenemos documentación que sepa exactamente cómo fue este proceso, pero seguramente le hubiese pedido que realizase en su pueblo de origen tanto una reja como un retablo. Este retablo tiene piezas realmente valiosas, y sobre este retablo se dice muchas veces que ha asimilado la influencia de todos los personajes, todos los artistas que había en ese momento, mediados del siglo XVI, finales de la segunda mitad del siglo XVI, mejor dicho, en Burgos. En Burgos era, durante el siglo XV, durante el siglo XVI, era un lugar artístico de primerísimo nivel. Los mejores artistas estaban por aquí, estaban en esta zona. Había mucho dinero, lógicamente. Ya sabéis que el comercio con la lana enriqueció básicamente Castilla, pero sobre todo enriqueció a Burgos, ¿no? A Burgos llegaba gente de todos los lugares. Incluso tenemos documentación que dice, un viajante extranjero que dice: a Burgos se trae hasta el sol de fuera, ¿no? O sea, que se traía de todo en Burgos, ¿no? Un lugar realmente cosmopolita y un lugar realmente rico. Pues parece ser que de alguna forma este artista, este Celma, entró en contacto con lo que se estaba haciendo en iglesias cercanas, en Burgos,
en esta zona y nos dejó la obra que tenemos aquí. Encontramos en la parte inferior, en esta zona que tenemos aquí, en el banco, lo que suele ser muy habitual. Encontramos aquí los padres de la iglesia, ¿no? Como San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio, etc. Encontramos también los evangelistas, toda esta zona de aquí, Lucas, Mateo, yo creo que es Juan y Marcos, el último de todos. Encontramos también otros personajes en esta zona de aquí, creados en bajo relieve, creados con esa técnica, pero en la parte superior ya encontramos las gigantescas esculturas, por lo menos en la parte central, que tenemos por aquí. Empecemos por este de aquí, por San Juan Bautista. Ya sabéis que San Juan Bautista, aunque lo haya perdido, siempre tiene su dedo señalando. Cuando aparece un personaje así, seguramente lo sepáis ya, pero cuando aparece un personaje señalando a un cordero, ya sabemos automáticamente que es San Juan Bautista, ¿no? Con esta cosa que dice, que decía en principio, también se repite en misa, ¿no? Ecce agnus Dei qui tollis peccata mundi. Este es el Cordero de Dios que va a redimir el pecado del mundo, ¿vale? Por tanto, como digo, aunque haya perdido el dedo, seguramente estaría señalando a esta parte del Cordero. Encontramos aquí que seguramente sea la mejor pieza o una de las mejores piezas que encontramos en este retablo. Mi teoría, o alguna teoría, puede ser que esta pieza propiamente fuese labrada, fuese ejecutada por el propio Celma, porque se ve también una diferencia de calidad entre esta y esta, por proporciones, etc. El caso es que esta figura que tenemos aquí, que es San Andrés, encontráis aquí la cruz en aspa, en lugar como se le crucificó, entre comillas. Encontramos un personaje que nos recuerda mucho a Miguel Ángel. Y este tipo de ceño fruncido, este tipo de mirada, este tipo de fuerza con la que agarra, que realmente está agarrando con fuerza la cruz, nos recuerda directamente, pues, por ejemplo, al Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Esta palabra que se usan los italianos, que es la terribilità, es decir, lo terrible, lo fuerte, ¿no? Parece ser que esta vinculación con Miguel Ángel, pues bueno, la podemos encontrar incluso aquí, ¿no? El libro aquí en su costado, etc. ¿Vale? En la parte superior encontramos a dos santas, dos vírgenes. Encontramos a Santa Catalina, que tiene aquí, como veis, su rueda dentada, que ya sabéis que Santa Catalina no murió por la tortura que le hicieron, por el martirio que le hicieron por la rueda dentada, por milagro divino reventó la rueda dentada, por tanto, bueno, tuvieron que acabar con ella de otras formas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y al otro lado encontramos a Santa Lucía, y suponemos, porque no lo podemos ver, que en este platito tiene efectivamente los ojos, ¿vale? Pero no lo podemos ver, lógicamente es aquí, ¿vale? Encontramos aquí lo que es el grupo principal, lo que es el Calvario. Como veis, muchísima importancia se le ha dado en este retablo al Calvario. Seguramente estuviese vinculado con algún deseo expreso del propio cardenal Ternero, ¿no? Algún tipo de gusto religioso que tuviese en ese momento. Realmente el Cristo que tenemos aquí crucificado es de una talla espectacular, con muchísimo nivel. También lo podemos encontrar también en la Virgen que tenemos a la izquierda. Y también encontramos aquí a San Juan Evangelista. En este caso no es el Bautista, es el Evangelista. Vemos que tiene un cuello, a veces se dice ligeramente más grande, ¿no? Más proporcionado, y sí que creo que tiene importancia ver que se parece mucho también a los personajes de Miguel Ángel. Porque esta idea de incluso el cuello es musculoso, ¿no? Como si estuviese de Fórmula 1, ¿no? Que tiene el cuello muy musculoso, pues incluso ahí se puede reflejar la fuerza espiritual, ¿vale? Arriba del todo encontramos una escena que a veces se dice que es de San Millán, a veces se dice que es de Santiago. Yo ahí no me voy a meter, sí, pero sí que luego veremos en Bardauri, si no me equivoco, veremos también un Santiago. Por tanto, si efectivamente es Santiago y no San Millán, pues veremos que es una iconografía que se repite bastante, ¿vale? Arriba, coronando, encontramos a Dios Padre con el orbe, con el mundo, digamos, ¿vale? Y bueno, muchos elementos decorativos, como pueden ser aquí los escudos del cardenal, ¿vale? Si os parece, vamos a la otra capilla y vemos un poco más lo que tenemos ahora. In aeternum custodia, sanctity of the stone enclosure, the stillness of the wood
stone enclosure, the stillness of the wooden carvings, and the weight of centuries within the chapel space. In aeternum custodia, sanctity of the stone enclosure, the stillness of the wooden carvings, and the weight of centuries within the chapel space. In aeternum custodia, sanctity of the stone enclosure, the stillness of the wooden carvings, and the weight of centuries within the chapel space. In aeternum custodia, sanctity of the stone enclosure, the stillness of the wooden carvings, and the weight of centuries within the chapel space. In aeternum custodia, sanctity of the stone enclosure, the stillness of the wooden carvings, and the weight of centuries within the chapel space. In aeternum custodia, sanctity of the stone enclosure, the stillness of the wooden carvings, and the weight of centuries within the chapel space. In aeternum custodia, sanctity of the stone